información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. Me encontraba de noche en medio de una calle abandonada y azotada por el viento, frente al edificio que había dominado mi vida por completo. El letrero de la entrada estaba descolorido y casi se caía de las bisagras, la pintura de las paredes se desconchaba, los ladrillos estaban agrietados y la mayoría de las ventanas tapiadas. Un observador desinformado habría supuesto que se trataba de un edificio abandonado, una estructura vacía que se desmoronaba lentamente. Pues bien, en parte tendrían razón. No cabe duda de que el Hotel Morte ha vivido tiempos mejores, y no es poco decir, pero dista mucho de estar vacío. De hecho, alberga una comunidad diversa de residentes y personal. Algunos vivos, otros no tanto. Me quedé mirando las puertas giratorias de cristal durante lo que me pareció una eternidad, concentrándome en la tenue luz del interior. Mis instintos me decían que huyera, que saliera corriendo y nunca mirara atrás, pero no podía hacerlo. Algo tiraba de mí hacia la puerta, obligándome a entrar a pesar del dolor y el miedo que llevaba en el corazón. Empujé la vidriera con mano temblorosa, haciendo un esfuerzo físico mientras la vieja puerta crujía y giraba, permitiéndome la entrada al infierno interior. Atravesé la desgastada alfombra roja y pasé por delante del mostrador de recepción desatendido, echando un vistazo a la silla de madera dura en la que había pasado tantas horas miserable sentado. Suspiré profundamente mientras seguía caminando, saliendo del vestíbulo y llamando al ascensor con solo pulsar un botón. El ascensor descendió lentamente hasta la planta baja, golpeando el suelo con un ruido sordo mientras la puerta se abría con un extraño movimiento mecánico. De mala gana, entré, con el dedo tembloroso sobre el botón de la planta 6. El ascensor ascendió ruidosamente mientras los antiguos mecanismos cobraban vida. Casi me asusté cuando el ascensor se atascó entre la tercera y la cuarta planta y se detuvo bruscamente al apagarse las luces, dejándome de pie en la más absoluta oscuridad. Me corría el sudor por la frente mientras permanecía indefenso en el ataúd de acero, temiendo quedarme atrapado aquí dentro indefinidamente. Casi se me sale el corazón del pecho cuando oí un cacareo repugnante e incorpóreo, justo detrás de mí. El terror casi me sobrecoge, pero sabía, por experiencias anteriores, que debía controlar mi reacción. Las entidades como esta se alimentan del miedo, y no tenía intención de darle esa satisfacción. Así que me mantuve firme y esperé a que el espíritu perdiera interés. Al cabo de unos minutos, el ascensor volvió a funcionar y continuó subiendo hasta mi destino. Sentí la energía oscura de nada más salir a la sexta planta. Es como si las viejas paredes, con su papel pintado desconchado, hubieran absorbido de alguna manera toda la violencia, el sufrimiento y la muerte que han tenido lugar aquí durante el último siglo. Intenté no pensar en esta trágica historia e ignoré las manchas de sangre seca mientras avanzaba por el temido pasillo. Se me encogió el corazón cuando pasé por la puerta de la habitación 66 y recordé a sus viles residentes, el asesino en serie Hillman y el retorcido líder de la secta Cain. Por suerte, ambos se habían ido, pero habían dejado tras de sí un legado maligno que nunca podría borrarse del todo. Quería llegar a mi dormitorio y encerrarme dentro, ya que era lo más parecido a un santuario que tenía en este lugar infernal, pero por desgracia, mi camino estaba bloqueado. Para mi horror, vi a mis dos enemigos marchando por el pasillo hacia mí, ambos armados y dispuestos a infligirme dolor y heridas. Hillman caminaba por la izquierda, con la herida aún visible en el pecho de cuando fue atravesado por su propio cuchillo. Y a la derecha estaba Cain, cuyo cuerpo era un amasijo de sangre, ya que sus huesos habían sido aplastados por el horrible demonio que había invocado sin darse cuenta. Ambos deberían estar muertos y enterrados, con sus almas ardiendo por toda la eternidad, pero allí estaban, con sus cuerpos rotos pero aún en movimiento, y sus ojos muertos llenos de rabia asesina. Ambos abrieron la boca al mismo tiempo para dejar al descubierto un par de oscuros agujeros, y cuando hablaron, sus voces eran distantes e inhumanas. «Hora de vengarse, bastardo», escupió Hillman, mientras sacaba su cuchillo de carnicero del bolsillo de la chaqueta. «La venganza será dulce», añadió Cain, armado con su daga ceremonial. Me quedé boquiabierto y me detuve un instante antes de echarme a correr frenéticamente por el pasillo en dirección contraria. Abrí la boca para intentar gritar, pero me di cuenta de que no podía emitir ningún sonido. Corrí durante lo que me pareció una eternidad, corriendo por pasillos retorcidos que parecían interminables, con los macabros asaltantes persiguiéndome de cerca, mientras oía el horrible ruido de sus puñales rozando las paredes.
No tardé en sentirme agotado, y una parte de mí sintió deseos de rendirse y aceptar mi destino, pero entonces vi a la chica. Mi corazón latió deprisa en mi pecho y de repente me sentí lleno de un propósito renovado, sabiendo que debía protegerla de esos monstruos. Isabela, gimoteé, pronunciando el nombre que hacía tanto tiempo que no pronunciaba. La chica se dio la vuelta lentamente, con su largo cabello oscuro casi cubriendo su delgada cara, pero cuando miré en sus ojos una vez dulces e inocentes, no vi nada más que un vacío negro. Su alma pura había sido robada y reemplazada por algo malvado. Grité consternado mientras retrocedía, horrorizado por lo que veía. Por un momento me olvidé de los espíritus asesinos que me perseguían, pero cuando me volví ya no vi a Hillman y Kane, sino algo mucho más peligroso. La criatura de la sombra surgió de la oscuridad y barrió la alfombra, tratando de engullirme con su forma oscura. Y mientras lo hacía, me invadió una terrible desesperación y toda una vida de remordimientos y vergüenza se agolpó en mi memoria. En ese momento quise que todo terminara y me sentí caer en el vacío. De repente, se oyó un grito de desesperación que me devolvió a la realidad. Me levanté de la cama, empapado en sudor y dándome cuenta de que lo que acababa de vivir era solo una pesadilla, pero el grito que me había despertado era demasiado real. Miré el reloj y vi que eran las 3:33 am. El álbum de fotos estaba en el suelo junto a mi cama, con imágenes de Isabela, la verdadera Isabela, en un lugar destacado. En estas viejas fotos era una joven despreocupada y hermosa que disfrutaba de su vida. Debí de quedarme dormido mientras hojeaba el álbum, recordando los buenos tiempos anteriores a toda esta miseria. La pesadilla había sido mala, pero la dura realidad del Hotel Morté era mucho peor. Los gritos terminaron tan repentinamente como empezaron, sustituidos por un silencio ominoso y espeluznante. Pero en el fondo de mi corazón sabía que el Morté se había cobrado otra víctima y que al amanecer tendría que ocuparme de otro cadáver. El Morté puede ser un lugar extraño. He vivido, o quizás sobrevivido, aquí durante una década, y todavía este viejo hotel me sorprende. Las historias que les he contado hasta ahora no han sido agradables, pero ambos incidentes resultaron en cierto grado de justicia poética. Pocos discutirían que el culto a la muerte de Hillman y Kane no merecía su destino. Pero por desgracia, el relato que les contaré hoy es de tragedia, dolor y pérdida, pero también de esperanza y redención. Y por fin, estoy listo para revelar los secretos ocultos de la Morté y la verdadera relación entre nuestro personal y los residentes de larga duración. Mi historia comienza la mañana siguiente a mi vívida pesadilla, cuando me encontré ante una escena tristemente familiar. El fallecido colgaba de la parte trasera de la percha del baño, con un cinturón apretado alrededor del cuello, la cara amoratada y los ojos desorbitados. Aquel hombre de mediana edad llevaba muerto unas 5 horas. Contemplé el cadáver con una terrible tristeza en el corazón, mientras me invadían trágicos recuerdos. Los miembros de mi equipo, el chef Owen y la mucama Mary, estaban detrás de mí, mirando en silencio la horrible escena desde una distancia respetable. ¿Quién era?, preguntó Mary, rompiendo el tenso silencio de la habitación. No lo sé. Respondí sin darme la vuelta. Vino ayer por la tarde y reservó una habitación para una noche. Pagó en efectivo y dio lo que supongo que era un nombre falso. No hay nada entre sus pertenencias que lo identifique, ni forma de contactar con su familia. Supongo que decidió marcharse antes, dijo Owen. Disparé una mirada con rabia, dispuesto a reprender a nuestro chef por su broma de mal gusto, pero vi que bajaba la cabeza avergonzado y por eso no dije nada. ¿Un suicidio entonces?, preguntó Mary nerviosa. Suspiré profundamente antes de responder. Creo que todos sabemos que no fue un suicidio ordinario. Fue mis sueños de anoche. Intervino Mary, con los ojos llenos de miedo. En los míos también. Owen confirmó. Sí. Murmuré, rompiendo el contacto visual con la pareja mientras volvía a mirar el cadáver. Tenemos que ocuparnos del cuerpo. Owen, por favor, entierra a este hombre en el bosque. Pero no debe pasar por tu cocina, ¿entendido? Por supuesto, jefe, respondió solemnemente nuestro chef. Miré al otro lado para ver el número de la habitación en la puerta abierta, 66. Ya era suficiente. Mary, vamos a cerrar esta habitación como las demás. Tapiaremos las ventanas y soldaremos la puerta. ¿Está seguro, señor?, preguntó ella. Sí, confirmé con severidad.
Debería haber hecho esto después del asesinato de Hillman. Definitivamente después del fiasco de Kane. La habitación 66 está ahora prohibida para los vivos. Como desee, señor, respondió Mary. Eché un último vistazo a los ojos muertos del pobre hombre antes de que Owen se lo llevara, y un frío escalofrío me recorrió al darme cuenta de que esto era solo el principio. A pesar de la angustia que me producían los acontecimientos de la mañana, me presenté en recepción para hacer mi turno como de costumbre. La habitación 66 estaba precintada, así que era una cosa menos de la que preocuparse, pero no supondría una gran diferencia práctica para la criatura de las sombras, que era más que capaz de moverse libremente por el hotel. Sentí una culpa casi abrumadora mientras permanecía sentado en mi solitario puesto, devanándome los sesos para ver qué hacer. Normalmente, en una situación difícil como esta, llamaría por teléfono al señor Black. Sin embargo, la última conversación con mi jefe seguía dándome vueltas en la cabeza. El señor Black se estaba haciendo mayor y había dejado claro que la gestión del hotel recaería en mí. Por lo tanto, no podía seguir acudiendo a mi anciano jefe cada vez que me enfrentara a un reto. Tendría que resolverlo yo mismo. Todavía estaba cavilando sobre este dilema mortal cuando llegó a mi recepción un huésped inesperado. El joven que cruzó nuestras puertas tenía probablemente unos 20 y tantos años. Tenía un aspecto lamentable, con la ropa sucia y rasgada, el pelo y la barba enmarañados y grasientos. Olía mal y supuse que hacía tiempo que no se duchaba. Lo más probable es que llevara algún tiempo viviendo en la calle. Noté que tenía los ojos sombríos y desenfocados, por lo que supuse que había bebido o tomado algo. Me sorprendió el aspecto desaliñado del joven y me preocupó su llegada precisamente aquí, pero me serené y mantuve la profesionalidad. «Buenas tardes, señor», le dije, «¿en qué puedo ayudarle?» «Necesito una habitación», balbuceó, «solo una noche, por favor». Tragué saliva, con el cerebro acelerado mientras pensaba en mi respuesta. He visto mucha gente ir y venir a lo largo de los años y me gusta pensar que me he convertido en un juez bastante decente. No creía que este chico fuera un peligro para nadie, excepto quizá para sí mismo. Mis instintos me decían que no era un asesino como Hillman o Kane, pero este chico era ciertamente vulnerable, y por eso temía que corriera un peligro mortal si se quedaba, aunque solo fuera una noche. Consideré brevemente la posibilidad de mentirle y decirle que no había habitaciones disponibles, pero el señor Black me había enseñado a no rechazar nunca a huéspedes de pago. Además, si lo rechazaba, probablemente volvería a la calle, y el mundo exterior podía ser tan peligroso como nuestro hotel. Al menos aquí podríamos vigilarlo. «Desde luego, señor», respondí, «tenemos una habitación en el primer piso». «No», me interrumpió de repente, «quiero quedarme en el último piso». Levanté la cabeza sorprendido y le miré. Las alarmas sonaron en mi cabeza mientras tartamudeaba mi respuesta. «Como desee, señor», dije, mientras fingía mirar nuestro diario de reservas. «Podemos ponerle en la habitación 92. En el 9º piso». «Bien», respondió. «¿Su nombre, señor?», le pregunté. «David Smith», respondió. «Otro alias», pensé. Pero anoté su nombre de todos modos. Pagó por adelantado en efectivo y dejó unos billetes arrugados y sucios sobre mi mesa. No le pregunté de dónde había sacado el dinero, ni por qué quería alojarse en el último piso, pero ya había adivinado su intención. Con bastante reticencia, le entregué la llave de la habitación. «Disfrute de su estancia, señor», murmuré en tono sombrío. El señor Smith asintió con la cabeza. Noté una terrible tristeza en sus ojos cansados y, por un momento, tuve la esperanza de que hubiera cambiado de opinión, pero entonces respiró hondo y se dirigió hacia el ascensor. Se me encogió el corazón al verle marchar. Mi ansiedad había aumentado al darme cuenta de que ahora era más urgente detener a la criatura sombría. La bestia tenía un nuevo objetivo para esta noche, y dudaba que el señor Smith sobreviviera hasta el amanecer, a menos que interviniéramos. El problema era que aún no tenía ni idea de qué hacer, ni un plan para detener la tragedia que se avecinaba. Y entonces la vi por el rabillo del ojo. Rápidamente giré la cabeza y la vi allí de pie, en la esquina oscura del vestíbulo, mirándome fijamente a través del vacío. Sus ojos verdes no estaban llenos de su habitual reproche, sino de lástima y arrepentimiento. Aquellos ojos, antaño tan llenos de esperanza y asombro, habían visto tantos horrores a lo largo de los años, que le arrebataron su inocencia.
Sin embargo, su espíritu no se había quebrado del todo. A pesar de todo, la joven era compasiva y estaba preparada para luchar contra el mal que acechaba nuestros pasillos. «Ha vuelto». «¿Lo sabes, verdad?», preguntó. «Sí», respondí solemnemente. «Tenemos que detenerlo, para salvar a ese chico», afirmó con firmeza. Negué con la cabeza, rompiendo el contacto visual con vergüenza. «No sé cómo», murmuré. «Sí que sabes», replicó ella, «eres más fuerte de lo que crees. Solo necesitas ayuda». Levanté la vista sorprendido, encontrando su mirada. Por primera vez en años, mi corazón no estaba lleno de arrepentimiento y miedo, sino de amor y esperanza. La señorita no me había dicho una palabra amable en una década. «Tenemos que reunirnos», añadió la señorita, «tu gente y la mía. Solo podemos derrotar a este mal si trabajamos juntos». Asentí con la cabeza. «En el salón en 1 hora». La señorita no contestó, simplemente se fundió en la oscuridad. La llamé, sabiendo que aún podía oírme. «Gracias, Isabela», le dije. «Bueno, ha llegado el momento de revelar la verdad, el secreto que he llevado conmigo durante tanto tiempo. El verdadero nombre de la señorita es Isabela y es mi hija. Me quedo aquí porque ella está aquí, con su espíritu atrapado para siempre entre las paredes de este maldito hotel, el lugar donde su vida terminó tan repentinamente hace tantos años». Todo el grupo se reunió justo a tiempo, frecuentando una vez más el viejo y cansado bar salón con sus baldosas agrietadas, sus sillas gastadas y su olor a alcohol rancio. Los clientes se sentaron en sus puestos habituales, la viuda vestida de negro en el reservado de la esquina y el mayor y la señorita en la barra. Supongo que ahora debería llamarla por su verdadero nombre, Isabela, siempre con 21 años, la edad que tenía cuando murió. Owen estaba detrás de la barra, mientras Mary, que rara vez frecuentaba el salón, permanecía torpemente de pie junto a la puerta, negándose a tomar asiento. El ambiente dentro del bar era sombrío, ya que todos los presentes reconocían la gravedad de nuestra situación. No se bebía, pero el mayor daba caladas a su pipa y la viuda fumaba cigarrillos. Era demasiado tarde para que ninguno de los dos se preocupara por el impacto que el tabaco tendría en su salud. Todos guardaron silencio y me miraron para que iniciara la reunión. Sentí una aguda punzada de ansiedad al darme cuenta de que ahora yo era su líder y ya no había un señor Black a quien recurrir, todo dependía de mí. Me aclaré la garganta antes de empezar a hablar. «Gracias a todos por venir. No nos andemos con rodeos, todos sabemos por qué estamos aquí». «Ese monstruo ha vuelto», intervino la viuda, con la voz llena de ira y pavor. «Sí», repliqué, observando cómo los rostros se desencajaban, confirmando sus peores temores. «¿Por qué ahora?», preguntó la viuda, «¿por qué ha vuelto después de tantos años?». «No lo sé con seguridad», respondí con sinceridad. «Vi a Kane hablando con él la noche antes de morir. Quizá lo invocó». «Tal vez», añadió pensativo el mayor, «aunque quizá haya una explicación más sencilla. Este espíritu o demonio, creo que en el fondo es un cazador. Las presas fueron escasas durante varios años, así que se trasladó a nuevos territorios. Pero ahora huele nuevas presas para alimentar su apetito voraz. Atrae a sus objetivos, se aprovecha de sus vulnerabilidades y los atrae hacia su zona de muerte para poder abatirlos a voluntad. Por desgracia, todos conocemos la historia». La frente del comandante, normalmente férrea, decayó por un momento antes de continuar. «Una bala en la cabeza acabó conmigo. Años de trastorno de estrés postraumático y el trauma del conflicto. El monstruo me atacó cuando estaba más débil, incapaz de defenderme. Lo mismo me ocurrió a mí», añadió la viuda. «Un frasco de pastillas ingerido en la bañera, poco después de morir mi marido. Y me hizo ahorcarme», dijo Isabela, haciendo contacto visual conmigo. «Pero eso ya lo sabías». De repente, me vinieron a la mente imágenes terribles del cuerpo sin vida de mi hija en el depósito de cadáveres del hospital, con la piel pálida y helada y la marca roja de la soga aún visible alrededor del cuello. Aquel día se acabó mi vida y su muerte estuvo a punto de destrozarme. Vine a la muerte en busca de respuestas cuando descubrí que el espíritu de mi hija estaba atrapado aquí, incapaz de pasar al otro mundo. Y así me quedé, intentando en vano restablecer algún tipo de conexión con mi hija fallecida y esperando absolver mi culpa por haberla perdido en primer lugar.
Todos sabemos cómo opera este monstruo, Isabela continuó. Es un mentiroso, invade tu psique y descubre tus peores miedos y ansiedades. Te dice que no hay salida, que no hay más remedio que acabar con todo. Hizo una pausa, suspirando profundamente antes de encontrar la fuerza interior para continuar. Es demasiado tarde para nosotros, pero aún podemos salvar a ese joven y a los innumerables que seguramente le seguirán. ¿Pero qué podemos hacer?, exclamó Owen desde detrás de la barra. Es una maldita sombra sin cuerpo físico. No es como si pudiera cortarla en pedazos con mi cuchillo de carnicero. Casi me eché a reír por lo absurdo del asunto, pero sabía que nuestro chef tenía razón. Diferentes enemigos requieren diferentes tácticas, dijo el mayor. Esto no es una maldita guerra, gritó Mary con angustia. Y con eso, el bar se convirtió en una anarquía, con todo el mundo gritando sobre los demás. Sabía que era el momento de hacer valer mi autoridad. Los sorprendí a todos silbando tan alto como pude. Todos me miraron con cierto respeto mientras pronunciaba mi discurso. Escuchen. Sabemos que la Morte puede ser un infierno en la tierra, pero también es nuestro hogar. Esta vil criatura ha invadido nuestro hotel y lo ha convertido en su coto de caza. No sé ustedes, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Somos una comunidad, una familia, vivos y muertos, no hay diferencia. Debemos trabajar juntos para detener a este monstruo. No tenemos elección. ¿Pero cómo?, exclamó Mary, es demasiado poderoso. No es tan fuerte como crees, proclamó Isabela, poniéndose de mi lado por primera vez en años. Solo crees que es poderoso porque se aprovecha de tus debilidades e inseguridades. La verdad es que la única fuerza que obtiene es de nuestro dolor y nuestro miedo. Si le quitas eso, no puede sobrevivir. No puedo describir lo bien que me sentí al recuperar la confianza de mi hija. Isabela tiene razón. Pero necesitamos un plan. Y tiene que ser esta noche. Debemos actuar ahora para salvar la vida de ese chico. Y así todos estuvimos de acuerdo, pero lo más difícil aún estaba por llegar. Durante las próximas horas hicimos nuestros planes y esperamos a que cayera la noche. Para luchar contra la criatura de las sombras, tenía que hacer algo que juré que nunca volvería a hacer. Salir de mi dormitorio durante las 3 y las 4 de la madrugada. Era la hora más peligrosa para que los vivos recorrieran los pasillos embrujados de la Morte, pero también era cuando la criatura hacía su cacería, por lo que no nos quedaba más remedio que actuar. La valentía que había demostrado antes, en la seguridad de la luz del día, me parecía ahora una locura, ya que todo mi cuerpo temblaba cuando abrí lentamente la puerta de mi habitación y salí al pasillo. Me arrastré tímidamente por el pasillo del 6º piso, experimentando un frío escalofriante que poco tenía que ver con la baja temperatura. No creía que la criatura de las sombras estuviera en mi piso, pues ya se había alimentado del alma del pobre desgraciado de la noche anterior. Sin embargo, no era ni mucho menos la única entidad paranormal peligrosa que acechaba nuestros pasillos durante esta hora mortal. Pero, para mi alivio, encontré el pasillo ominosamente tranquilo. Sin embargo, quizá no fuera solo buena suerte. Me pareció que la sombra era un depredador supremo y que los demás seguramente temían su presencia, por lo que optaron por permanecer ocultos en los rincones oscuros, esperando a que la criatura terminara su caza para recoger las sobras. Incluso los espíritus atrapados permanecían en silencio, aunque no del todo. No golpeaban ni arañaban las puertas de sus habitaciones, ni gritaban ni se lamentaban. Sin embargo, cuando escuché con atención, pude oír un suave llanto en el interior de cada una de las habitaciones selladas. Sollozos de dolor de espíritus que sufrían emocionalmente. Las actividades de la criatura sombría estaban afectando a toda nuestra comunidad, drenando lenta pero inexorablemente la energía de nuestras paredes, sustituyéndola por nada más que un vacío negro. Me detuve momentáneamente fuera de la habitación 66, recordando con dolor a las víctimas anteriores que murieron allí, en parte debido a mi negligencia. La culpa y la rabia que sentí me sirvieron de acicate. No me arriesgaría a coger el ascensor a estas horas de la noche, pues temía que un demonio taimado pudiera atraparme dentro. Por lo tanto, me atreví a subir las escaleras, vigilando mis pasos bajo la tenue luz, mientras subía hasta el 9º piso. Sabía que allí encontraría a la bestia, solo esperaba que no fuera demasiado tarde. Estaba jadeando y sudando cuando subí los 3 tramos de escaleras y el corazón me latía deprisa en el pecho mientras salía al pasillo del 9º piso.
Miré por un momento la puerta sellada de nuestra antigua suite y pensé en el primer propietario del hotel, que supuestamente había desencadenado todo este horror 100 años atrás. Si era cierto, esperaba que estuviera ardiendo en el infierno. Cuando llegué a la habitación 92 vi que la puerta estaba entreabierta y al instante temí lo peor. Con mano temblorosa la empujé para abrirla y descubrir una escena espeluznante. Dentro de la habitación, en el extremo de la cama, vi al chico. Tenía la cara llena de terror y estaba de espaldas a la ventana abierta, a pocos centímetros de una caída fatal. Pero esto no era lo que le había asustado. Era la criatura de las sombras, la oscuridad con forma de hombre que lo había acorralado, utilizando su magia negra para llevarlo a la locura. Me quedé de pie en la puerta, paralizado de terror, antes de captar la mirada de David Smith, y entonces abrí la boca y grité: «¡Aléjate de la ventana!». David, o como se llamara en realidad, parecía asombrado por mi intervención, pero el ente demoníaco estaba furioso porque me había interpuesto entre él y su presa. Creo que se volvió hacia mí, pero no podía asegurarlo, porque el ser no tenía rostro. Era de lo más extraño, pero podía sentir su mirada, aunque no tenía ojos, y podía oírla, aunque no tenía boca. El sonido era horrible, un grito desgarrador, agudo y tan fuerte que casi me ensordeció. De repente, la forma salió disparada hacia adelante, tratando de devorarme con su forma oscura. Yo corrí, huyendo por mi vida mientras el demonio me perseguía, decidido a acabar con mi existencia mortal. Corrí a toda velocidad por el pasillo antes de tropezar de repente con la alfombra rasgada y caer pesadamente al suelo. Levanté la vista frenéticamente y vi que la sombra se acercaba. Su aullido era ahora de júbilo, mientras se preparaba para succionar mi alma. Pero, por suerte, la siguiente parte del plan se puso en marcha. ¡Ey, bastardo!, gritó Owen, de pie en el otro extremo del pasillo y atrayendo a propósito la atención de la criatura. La sombra chilló y se alejó por el pasillo persiguiendo a su nuevo objetivo. Me levanté y vi cómo Owen se metía por la escalera y subía al tejado. Lo seguí, deteniéndome solo brevemente para ver a nuestra doncella Mary, evacuando a David Smith de la habitación 92 y llevándolo a un lugar seguro. Respiré aliviado, sabiendo que el joven al menos estaría a salvo pasara lo que pasara. Corrí tras ellos y subí a la azotea del edificio, sintiendo el frío del aire helado, pero de alguna manera reconfortado por la visión de la luna y las estrellas en el cielo. La sombra tenía acorralado a Owen, de espaldas al borde, mientras miraba al demonio con terror en los ojos. Nunca había visto a nuestro cocinero tan asustado, y por un momento creí que estaba en verdadero peligro. Pero la criatura parecía menos segura ahora que estaba a la intemperie y ya no en su terreno de caza habitual. Se movía lentamente y sin su propósito anterior, dando a Owen la oportunidad de escapar de sus mortíferas garras. Y fue entonces cuando la parte final de nuestro plan se puso en marcha. No puedo expresar la gama de emociones que sentí cuando vi al trío, nuestros tres espíritus justos emergiendo de repente sobre el tejado plano del hotel, avanzando hacia la bestia sombría con firme propósito. Isabela, el mayor y la viuda se cogieron de la mano, como si se absorbieran mutuamente la energía sobrenatural. Lo que ocurrió a continuación fue realmente impresionante, ya que el trío de espíritus iluminó de repente sus almas, emitiendo una cegadora luz blanca que iluminó la noche. La criatura sombría se enfrentó a su enemigo, pero se vio abrumada por la intensidad de la luz, emitiendo un grito que no era de ira y sadismo, sino más bien de dolor y miedo. A continuación, los tres hablaron al unísono y sus voces llenaron el aire nocturno. «Vete, espíritu inmundo. Tu tiempo en nuestro reino ha terminado». La sombra no respondió. Chilló de agonía cuando la luz blanca la rodeó, aplastando su forma, y luego desapareció, de vuelta al reino infernal del que había venido. Cumplida su tarea, los espíritus soltaron sus manos, y la luz brillante se desvaneció. Todos parecían agotados por el esfuerzo y me pregunté qué les había costado invocar un poder tan inmenso. Preocupado, miré a Isabela, pero vi que me lanzaba un guiño y una sonrisa mientras decía: «¿Ves? Te dije que podíamos hacerlo». Todavía en estado de shock, no encontraba palabras para responder. Pero, como siempre, fue Owen quien nos devolvió a la realidad con una broma. «Vaya espectáculo de luces. ¿Quién quiere una copa?». A mi pesar, me eché a reír, dándome cuenta de que algunas cosas nunca cambiarían. 15 minutos más tarde estábamos todos sentados en el salón, calmando los nervios y celebrando lo que había ocurrido aquella noche.
Owen, Isabela y el mayor estaban sentados en el extremo opuesto de la barra, brindando por nuestra victoria contra la criatura de las sombras. Mientras tanto, Mary y la viuda se ocupaban del joven David Smith, que estaba sentado en la cabina de la esquina envuelto en una manta y aún en estado de shock. El instinto maternal de la señora se puso en marcha y le hablaron con palabras tranquilizadoras, ofreciéndole una bebida medicinal para calmar sus nervios. No somos médicos ni psiquiatras, pero hicimos lo que pudimos por el chico antes de devolverlo al mundo. En cuanto a mí, me senté solo, tomando un whisky y sintiéndome agotado por toda la experiencia. No era un líder nato y, a pesar de la solidaridad de mis amigos, seguía sintiéndome aislado y solo. Habíamos vencido a este monstruo, o al menos, lo habíamos desterrado de nuestro reino, pero seguramente vendrían más, y me preguntaba cuánto tiempo tendría fuerzas para continuar con esta lucha. Prometí terminar rápidamente mi bebida y retirarme a mi dormitorio, pero había un último giro en la historia. Cuando me dirigía a la puerta, Isabela me bloqueó el paso. Sus ojos verde oscuros llenos de simpatía no compaginaban con la expresión de su hermoso rostro mortalmente serio. «Creo que tenemos que hablar», me dijo. Asentí dócilmente y dejé que me guiara hasta un reservado alejado del resto del bar. Estaba nervioso porque no sabía qué me iba a decir mi hija. Nos sentamos frente a frente e Isabela mantuvo el contacto visual mientras hablaba. «Lo has hecho bien esta noche», proclamó. Sacudí la cabeza con modestia. «Apenas he hecho nada. Fuiste tú quien ideó el plan y lo llevó a cabo. Trabajamos juntos», afirmó, «y creo que formamos un equipo bastante bueno». En ese momento experimenté un torrente de emociones, algunas buenas y otras malas. Durante tantos años habíamos guardado un horrible silencio forzado, y yo tenía tantas cosas que decirle a mi hija. Pero ahora que tenía la oportunidad, no encontraba las palabras. Tras una larga e incómoda pausa, balbuceé lo que más quería decir. «Lo siento mucho, Isabela, siento haberte decepcionado». Su respuesta me sorprendió enormemente. «No me has decepcionado. Solo nos distanciamos. Yo era una chica que perdió el rumbo y se dejó arrastrar por la oscuridad. No fue tu culpa, papi». Vi la emoción en sus ojos y me di cuenta de que era tan duro para ella como para mí. Pero aún no había terminado. «La razón por la que he sido fría contigo todos estos años es porque no quería que te quedaras atrapado aquí conmigo. Quería que te fueras de aquí y vivieras tu vida». Yo le respondí sin pensar, afirmando, «Este es mi sitio». Mi hija sonrió antes de responder en tono suave. «Sí, papá, ahora lo entiendo. El Morté es un lugar de locos, pero también es nuestro hogar. Y aún podemos hacer algo bueno aquí». Rompí momentáneamente el contacto visual con mi hija y miré al joven David, que empezaba a recuperar la compostura bajo los cuidados de Mary y la viuda. «Sí», respondí, después de volver a mirar los profundos ojos de mi hija. «Todavía podemos salvar vidas y proteger a los inocentes y vulnerables de este mal». Mis emociones se apoderaron de mí, y las lágrimas rodaron por mis mejillas y mi voz se quebró. «Te quiero mucho, mi niña», balbuceé. «Yo también te quiero, papá». En ese momento recuperé mi corazón. Sabía que nunca podría volver a abrazar a mi hija, pero había restablecido nuestra relación de amor, y eso era lo único que me importaba. Y bueno, después de 3 entregas, por fin hemos llegado a la verdad sobre la Morté y sus residentes permanentes, y a la razón por la que he permanecido aquí todos estos años. Nunca dejaré el Morté, no solo porque no puedo abandonar el espíritu de Isabela, sino también debido a mi renovado sentido de propósito. Ahora dirijo este hotel y es mi responsabilidad mantener contentos a nuestros huéspedes permanentes, al tiempo que satisfago las necesidades de nuestros visitantes, que vienen en todas las formas y tamaños. Este es el final de mis cuentos, por ahora. Pero hay muchas más historias que contar de los retorcidos anales de la larga y tortuosa historia del Hotel Morté. Todos los espíritus atrapados y todos los huéspedes vivos que han entrado en la oscuridad tienen historias que contar. Mientras tanto, deben disculparme. Escucho los golpes en las puertas y los lamentos en los pasillos, lo que significa que nuestros huéspedes necesitan mi atención. Pero, si por casualidad llegan a las puertas de El Morté y se atreven a entrar, vengan a verme a la recepción y les encontraré una habitación segura para pasar la noche. Y no dude en unirse a nosotros para una copa en nuestro bar, donde encontrará todo tipo de licores en abundancia.
Las personas de buen corazón siempre serán bienvenidas en el Morté, independientemente de lo que hayan hecho para llegar hasta aquí. Pero si vienes con malas intenciones, ni Dios podrá ayudarte. Estás advertido. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.